Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer ahora otro modelo de parcial, del segundo parcial de análisis matemático. Este, por si lo quieren buscar, está en el altillo, segundo parcial B, el tema 1, sí, que se tomó en 2017. ¿Ok? Y lo primero que nos preguntan es lo siguiente. Tenemos una g, que es una función cuyo polinomio de Taylor de orden 2 en x0 es el que sigue. 2, ¿sí?, menos x más 5x al cuadrado. Y la idea es hallar el polinomio de Taylor de orden 2 de f de x, que va a ser menos 7x más un cuarto, ¿sí?, por g de g cuadrado de 4 menos 2 x en x1 igual a 2. ¿Sí? O sea que tiene pinta de ser un ejercicio que promete de cierta dificultad, así que vamos a ver cómo ahora lo podemos ir sacando. ¿Okay? Primero lo que tenemos que ver es qué es lo que estamos buscando, ¿ok? O sea, nosotros estamos buscando el polinomio de Taylor de orden 2 de f en x1, que va a ser 2. Entonces, polinomio de grado 2, ¿sí?, de x, centrado en el punto x1 que es 2, o x0, ¿sí?, y de la función f, o sea que va a ser f en 2 de factorial de 0 más f' en 2 sobre factorial de 1 por x a la x menos 2 a la 1 más f' en 2 sobre 2 factorial por x menos 2 al cuadrado. ¿Ok? O sea que toda esta expresión es lo que queremos buscar nosotros ahora. Ahora, ¿qué elementos de toda esta expresión tenemos que buscar? Bueno, f en 2, f' en 2 y f' en 2. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, nosotros sabemos que f está compuesta en función de otra cosa, que es g. ¿Y qué datos nos dan de g? Su polinomio de Taylor de orden 2. Entonces, polinomio de Taylor de orden 2 de x centrado en x0 igual a 0 de la función g, ¿cómo va a ser? Bueno, esto va a ser g en 0 sobre 0 factorial más g' en 0 sobre 1 factorial por x más g' en 0 por x al cuadrado sobre 2 factorial. ¿Ok? Bueno. Y este polinomio es 2 menos x más 5x al cuadrado. Eso lo que nos permite es poder buscar una equivalencia entre ambos puntos. A saber, por ejemplo, g en 0, si ustedes observan, va a ser, ¿sí?, 2 en este caso. Luego vamos a tener g' en 0 sobre 1 factorial es g' en 0, ¿no? Va a ser en este caso igual a menos 1. Y luego g' en 0 sobre 2 factorial, que es 2, va a ser 5, o sea que multiplicando ambos lados por 2 nos va a quedar 10. ¿Ok? Estos son los puntos importantes. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ahora cuando evaluemos f en 2, la idea va a ser ver qué es, y las f', vamos a necesitar estos datos para poder ir a resolver los problemas, ¿correcto? Bueno, entonces empecemos por ahí. Primero f en 2. F en 2 tenemos que reemplazar en 2 acá en esta cuenta, ¿sí? Entonces vamos a tener menos 7 por 2 más un cuarto de g al cuadrado de 4 menos 2 por 2. O sea que esto nos va a quedar 2 por 2 es 4, o sea que nos va a quedar menos 14 más un cuarto de g en 0 al cuadrado. G en 0 nos va a quedar 2. 2 al cuadrado es 4, 4 sobre 4, ¿sí? Entonces acá en este caso va a quedar 4 sobre 4, que es 1, menos 14 más 1 va a quedar como menos 13, si no está mal la cuenta. ¿Ok? Bien. Vamos ahora con f' de en 2. Para f' primero hay que encontrar f' de x, o sea la función general. Y en ese caso, para encontrar la función general, lo que hay que hacer es, bueno, derivar esta función. Fíjense, nosotros tenemos f en x, nos había quedado como menos 7x más un cuarto por g compuesta con
menos 2x más 4. Todo esto al cuadrado. Lo escribo así para que la derivada sea más clara, así nada más, o sea, no se preocupen. Entonces ahora lo que voy a hacer es derivo ambos lados por x, respecto de x, ¿no? Derivada respecto de x, derivada respecto de x acá y allá. Entonces, al derivar obtenemos la f' que queríamos. Esto nos va a quedar, en este caso en la suma va a quedar menos 7 más un cuarto que es la constante. Acá tenemos regla de la cadena que usarla dos veces, ¿sí? Porque tengo el cuadrado, luego tengo el g y luego tengo todo esto. Entonces bajo 2, ¿sí? Por g de menos 2x más 4, todo esto a la 1, ¿sí? Por derivo g, o sea va a ser g' de menos 2x más 4 por la derivada adentro que es menos 2, ¿sí? Entonces, por menos 2, ¿eh? Entonces esto va a quedar f' en x menos 7 más un cuarto por 2, esto queda como un medio, ¿ok? Queda como un medio, o sea que va a quedar un medio por g de menos 2x más 4 por este menos 2 hace menos menos se hace menos con más es menos, este un medio se hace 1 por este 2 con menos 2 acá, g' de menos 2x más 4. Entonces f' en 2, esto nos va a quedar como menos 7 menos g, menos 2 por 2 es menos 4, más 4 es 0, g en 0, g' de menos 2 por 2 es menos 4, más 4 es 0, o sea g' de 0. Ahora el g en 0, nosotros habíamos dicho que este g en 0 nos había quedado como... o sea, en este g en 0 nos había quedado en este sentido como 2 y g' como 1. Entonces va a ser 2 por menos 1, va a ser menos 2 todo esto. Menos menos 2 es más 2. Entonces en este caso nos va a quedar... nos va a quedar con, a ver, menos 7. Esto sería 2 por menos 1 que es menos 2. Menos 7 más 2 que es menos 5. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer la última. En este caso, que fíjense, voy a poner la expresión final del otro f', o sea, f' nos había quedado, f' en x nos había quedado como menos 7 más, menos 7 menos g de menos 2x más 4 por g' de menos 2x más 4. Entonces ahora cuando derivemos, ¿sí? Porque tenemos que hacer de vuelta la segunda derivada para poder finalmente encontrar la segunda derivada de f. Esto es un poco largo, pero ya les digo, salen cuentas, no pasa nada. Derivada de menos 7 nos da 0. Luego tenemos menos, o sea, más menos 1, lo saco multiplicando afuera. Esto sería primero derivado por el segundo sin derivar, o sea, vamos a tener, el primer derivado va a ser g' de menos 2x más 4 por menos 2 por este sin derivar, o sea, g' de menos 2x más 4, ¿sí? Luego tengo más g de menos 2x más 4 y luego derivo esto, o sea, me va a quedar g' de menos 2x más 4 por la derivada adentro que va a ser menos 2. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Fíjense. 0 más menos 1 va a quedar menos 1 por este término acá, o sea, acá separamos en términos, ¿no? Bueno, este término se repite dos veces, o sea, va a quedar menos 2 por g' de menos 2x más 4. Todo esto va a estar al cuadrado. Menos 2 por g de menos 2x más 4 por g' de menos 2x más 4. Y ahora reemplazo, ahora sí reemplazo en 0. Esto me va a quedar menos 1 por menos 2 por... Esto es g' de 0, reemplazo en 2, disculpen. Esto es g' en 0 porque es 2 por menos 2. Esto va a ser g', habíamos dicho que era g', habíamos dicho que era menos 1, o sea que menos 1 al cuadrado da 1, ¿sí? Menos 2 por g de 0, ¿sí? O sea que g de 0 va a quedar 2 y g' en 0 que dijimos que daba 10. Entonces en este caso va a quedar menos 1 por menos 2, esto sería 2 por 2, 4, esto sería 40, o sea que esto nos va a quedar menos 42 más 42.
si no hicimos mal las cuentas. Entonces, finalmente, el polinomio de orden 2 en x centrado en x0 igual a 2 de f, esto nos va a quedar f en 2, ¿sí? Que va a ser menos 13, ¿sí? Sobre 0 factorial, que es 1. Después tenemos más f' en 2, que es menos 5 sobre 1 factorial por x menos 2, más 42 sobre 2 factorial, que es 6 por x menos 2 al cuadrado, ¿sí? Si no hicimos mal las cuentas, ahí con esto debería quedar la idea, ¿ok? Muy bien. Sigamos adelante ahora con los otros puntos, con el punto 2 de este problema. Entonces, el punto 2 lo que pide es lo siguiente, dice: quiero hallar una función con dominio entre menos 4 y 4 que satisfaga simultáneamente esta ecuación que nosotros vemos acá, ¿sí? O sea, que satisfaga esta ecuación diferencial que nosotros vemos acá. F' de x sobre 16, raíz de 16 menos x al cuadrado es igual a 4x por raíz de fx más 3, y f en 3 igual a 1. O sea, este es un típico caso de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces vamos a probar distintas técnicas. Lo voy a dividir la hoja como siempre, acá. Entonces, esto nos va a quedar f' sobre raíz de 16 menos x al cuadrado, esto es igual a 4x por raíz de f más 3. Entonces, acá mi idea sería tratar de, por variables separables, despejar, o por lo menos tener el término que tiene f, digamos, ¿sí? Entonces, voy a multiplicar ambos lados por esto, 16 menos x al cuadrado, la raíz de estos términos, ¿sí? De manera tal de sacarla de esto. Esto me va a quedar como f', que es igual a 4x por raíz de f más 3, raíz de 16 menos x al cuadrado. Entonces ahora divido ambos lados por este término de raíz de f más 3. Este f' es diferencial de f, ¿sí? Bueno, paso el diferencial de f para el otro lado, sobre raíz de f más 3, y esto me queda igual a 4x por raíz de 16 menos x al cuadrado diferencial de x. Entonces, la pregunta está ahora en cómo hacer para poder encontrar ambas funciones, ¿sí? La idea es integremos ambas partes y vemos a ver qué es lo que pasa en cada resultado, ¿sí? Entonces, empecemos primero haciendo una cuenta auxiliar acá. La integral de diferencial de f sobre raíz de f más 3. A ver, podemos usar una sustitución simple que sea u igual a f más 3, con lo cual derivada de u nos va a quedar diferencial de f, ¿sí? Entonces vamos a tener la integral de diferencial de u sobre raíz de u, que esto es lo mismo que hacer la integral de u a la menos 1 medio. Entonces esto va a quedar 1 sobre 1 a la más menos 1 más menos 1 medio, que va a quedar 1 sobre 1 medio, que queda 2 por u a la 1 medio, o sea queda 2 raíz de u, ¿sí? Entonces en este caso esto nos va a quedar como, ¿sí? 2 por raíz de f más 3, ¿ok? Bien, más la constante, ¿no? Por las dudas. Luego tenemos esta integral que va a ser, yo el 4 lo saco afuera, vamos a hacer x por raíz de 16 menos x al cuadrado diferencial de x, pero vamos a hacer una sustitución simple con lo que está dentro. U que sea menos x al cuadrado más 16, diferencial de u va a ser menos 2x diferencial de x, o sea que x diferencial de x va a ser menos 1 medio diferencial de u. Entonces esto nos va a quedar como de la siguiente manera, ¿sí? Nos va a quedar como menos 1 medio, ¿sí? Que es el menos 1 medio que está acá, por esto es u a la 1 medio, o sea la integral de raíz de u diferencial de u, o sea que esto va a quedar como menos 1 medio, esto es u a la 1 medio, o sea que va a ser 1 sobre 1 más 1 medio, que es 2 tercios, o sea 3 medios, que por 1 da 2 tercios, por u a la 3 medios, ¿ok? Y esto nos va a quedar finalmente como menos 1 tercio de la raíz de 16 menos x al cuadrado, no, disculpen, al cubo, pero podemos también pensarlo como esto a la 3 medios y listo, digamos, no hay problema. Entonces, juntando todo esto, lo que nos encontramos es 2 por raíz de f más 3 más la constante. Esto nos va a dar
Con el 4 multiplicando esto nos va a dar menos 4 tercios, ¿sí? Esto nos va a quedar como menos 4 tercios de 16 menos x al cuadrado a la 3 medios. Entonces ahora lo que hacemos es despejamos, acá hay que despejar, básicamente el resto de la constante de los dos lados me queda 2 raíz de f más 3, que esto es igual a menos 4 tercios de todo esto, ¿sí? Menos la constante, más menos la constante sin distinto, porque eso lo encontramos al final, ¿no? Bueno, acá divido ambos lados por 2, esto me va a quedar raíz de f más 3, esto me va a quedar menos 2 tercios de 16 menos x al cuadrado a la 3 medios, más, acá le voy a poner más menos la constante sin distinto, ¿sí? Porque eso ya les digo, eso depende de lo que uno vaya viendo. Luego elevo al cuadrado ambos lados, y esto lo que va a quedar es, finalmente, ¿sí? O sea, me va a quedar, o sea, acá podría directamente reemplazar, para que sea más fácil, ¿sí? Reemplazar por las variables en vez de despejar la ecuación. Pero bueno, por las dudas lo voy a hacer acá al medio, ¿sí? Reemplazo por f en 3, que va a valer 1, o sea, donde aparece f va a valer 1, entonces voy a poner 2 por raíz de 1 más 3, esto es igual a menos 4 tercios por 16 menos 1 al cuadrado, que es 15, 15 a la 3 medios, menos la constante, ¿ok? Esto es 4, ¿sí? Porque es 2, raíz de 4 es 2, 2 por 2 4, entonces igual a menos 4 tercios, ¿sí? Ah, disculpen, acá es f en 3, o sea que esto es 9, entonces 16 menos 9 es 16 menos 9 nos da 7, 7 a la 3 medios, y ahí fue un error mío de concepto. Y ahí lo que nos va a quedar es que la constante va a ser menos 3 menos 7 a la 3 medios, ¿sí? O sea, por eso les digo que es una cuenta un poco larga, pero no importa porque vamos a ver ahora cómo nos va quedando la cuenta, ¿sí? Fíjense, vamos acá, esto nos va a quedar como 2 por raíz de, ¿sí? f en x más 3, esto es igual a menos 4 tercios por 16 menos x al cuadrado a la 3 medios, menos 3 menos 7 a la 3 medios. Bueno, despejemos la f, o sea que multiplico ambos lados por un medio, esto me va a quedar raíz de f de x más 3, esto es igual a un medio por todo esto, ¿sí? Por acá le pongo los puntos suspensivos para no volver a copiar todo esto, ¿sí? Luego lo que hacemos es elevamos al cuadrado a ambos lados. Entonces esto nos va a quedar como f de x más 3, esto es igual a un medio por todo eso mismo de arriba. Un medio al lado cuadrado es un cuarto, por esto al cuadrado. Luego lo que hago es resto 3 en ambos lados. Y finalmente f en x, ¿sí? Luego de hacer todas las cuentas, que ya les digo, por un tema práctico no los voy a poner porque es mucho tiempo de video y no agrega mucho valor. La idea es que va a quedar así de manera, ¿sí? A la 3 medios, menos 3, menos 7 a la 3 medios, todo esto al cuadrado, menos 3, ¿ok? Y esa es un poco la idea de cómo va quedando la cuenta en este caso, ¿sí? Es la función f, parece una función fea, pero ya les digo, tiene todos los elementos que nosotros habíamos buscado en este caso, ¿sí? Bueno, vamos a hacer ahora los puntos que siguen, ¿ok? En este sentido, fíjense que en los puntos que siguen, ahora el punto que sigue es calcular el área de la región encerrada entre el gráfico de f de x, ¿sí? Que es 4 por 4 menos x por e a la x y el eje x para esa región que nosotros vemos encerrada ahí, ¿sí? X entre 0 y 5, ¿ok? Entonces, la idea ahora es la siguiente. Nosotros podríamos haceros un gráfico, pequeño gráfico de la función, también podemos buscar qué significa cada una de estas cosas, o sea, en este caso nuestra función tiene una particularidad, ¿sí? 4 menos x por e a la x, ¿sí? Y luego tenemos el eje x. ¿Cómo le llamábamos nosotros a las intersecciones de una gráfica con el eje x? Bueno, en este caso, si nosotros lo visualizamos, tenemos y x, ¿sí? Y si la función, por ejemplo, corta el eje x, decimos que estamos hablando de la recta y igual a 0, o sea, de las raíces. Entonces, si nosotros quisiéramos, supongamos que a ese eje x le llamamos una función g, que va a ser igual a 0, por ejemplo, la constante, ¿no? Entonces, si nosotros queremos buscar la intersección de los dos, simplemente lo que tenemos que hacer es buscar las raíces de esa función f. O sea, hacemos f es igual a g,
quiere decir que 4 menos x por e a la x va a ser igual a 0. Eso se quiere decir, más o menos. Entonces, en esta multiplicación, para que sea 0 tenemos dos opciones. O esto nos va a dar igual a 0 o esto nos va a dar igual a 0. En el caso de e a la x va a ser siempre mayor a 0 para todo exponente, porque estamos dando una potencia que tiene una base positiva. Y en este caso, 4 menos x nos dice que 4 menos x es igual a 0, o sea que x es igual a 4 en este caso. O sea, el único punto donde se cortan las dos es ese, ¿sí? En 4. En ambas partes de la función, tanto de esa función como el eje x. ¿Okay? Entonces, aparte de otra cosa, el dominio de f son todos los números reales, con lo cual no tenemos ninguna restricción de nada. O sea, son todos los números reales porque es una función, una multiplicación de una función polinómica lineal como 4 menos x y una exponencial, que no tienen problemas de dominio. Entonces, en base a esto, ¿qué es lo que nosotros concluimos? ¿Sí? Si nosotros nos fijamos en los intervalos de la función, fíjense. En este caso, o sea, esta función va a ser siempre la misma, 0. Pero nosotros vamos a tener, ¿sí? Todos los dominios de los reales. Acá obviamente nos habla de que tenemos que integrar entre 0 y 5, ¿sí? Entonces, vamos a estar entre 0 y 4, ¿sí? Y luego entre 4 y 5, para ver cuál función es techo y cuál función es piso, como venimos viendo siempre. Entonces tenemos f en x, que es toda esta función que está acá, y luego g de x, que va a ser 0. Entonces, entre 0 y 4, supóngase que pruebo la imagen de 1, vamos a tener 4 menos 1, que es 3, por e a la 1, que es positivo, ¿sí? Y acá la imagen vale 0. Y luego, entre 4 y 5, supóngase que pruebo 9 medios, que es 4,5, esta imagen me está dando negativa, porque ya se hace negativo el 4 menos 4 quintos. Entonces esto se hace 0. Por lo tanto, para el intervalo de 0 a 4, f es más grande que g. F es mayor que g, o sea, f es el techo y g es el piso de lo que es la integral. Y entre 4 y 5, g es más grande que f, o sea, se invierte la ecuación. Entonces, por un lado, teniendo en cuenta estas cosas, ¿sí? ¿Cómo nos va a quedar el área? El área total nos va a quedar como una suma de dos áreas. El área 1 y luego el área 2, ¿sí? Entonces, el área 1 va a ser la integral entre 0 y 4 de f, que es el techo, menos g, que es el piso diferencial de x. Más, y ahora en área 2 va a ser la integral entre 4 y 5 de g menos f diferencial de x. Entonces, planteamos la integral, va a ser entre 0 y 4 de f, que va a ser 4 menos x por e a la x menos 0, diferencial de x, más la integral entre 4 y 5 de 0 menos f, que es 0 menos 4 menos x por e a la x diferencial de x. ¿Ok? Entonces, fíjense que en este caso, o sea, menos 0 va a quedar entre 0 y 4, 4 menos x por e a la x, diferencial de x, más menos 1, ¿sí? Por la integral entre 4 y 5 de 4 menos x por e a la x diferencial de x. Entonces, por cómo está planteada esta integral, lo que nos conviene hacer a nosotros es calcular una sola primitiva, ¿sí? O sea, una sola primitiva indefinida, que es justamente la de esta función, y la idea es y la idea en este caso es ver cuál es, o sea, cuál es la primitiva de esa función. Entonces, fíjense, la integral entre 4 menos x por e a la x diferencial de x la podemos pensar como, haciendo distributiva, como 4 por la integral de e a la x diferencial de x, se va la primera, menos la integral de x por e a la x diferencial de x. Entonces, en el primer caso, esta va a ser 4, la integral de e a la x es e a la x, entonces e a la x, ¿sí? Menos la primitiva de x por e a la x diferencial de x. Acá lo más probable es que tengamos que usar a un tipo de integración por partes, así que vamos a continuar con ese método de integración. Entonces fíjense, en este caso, ¿no? Vamos acá, esto nos va a quedar la integral de x por e a la x diferencial de x. Vamos a elegir u, que va a ser nuestra función a derivar, x, nuestro diferencial de u, que va a ser diferencial de x. Esto lo elegimos porque, ya les digo, una de las formas es elegir la que es fácil de integrar y la función que es fácil de derivar. Entonces, entre esos dos conceptos vamos tomando la idea. Luego, diferencial de b, que es la función a integrar, que nos queda e a la x diferencial de x, con lo cual b nos va a quedar la integral de e a la x, que es estrictamente e a la x. ¿Ok? Entonces, en este caso, esto va a ser la integral de u diferencial b, va a ser u
por b menos la integral de b diferencial de u. O sea que esto va a ser u, que es x por b, o sea va a ser x por e a la x menos la integral de b, que es e a la x por diferencial de x. O sea que esto nos va a quedar como x por e a la x menos e a la x. Si juntamos todo junto, ¿sí? ¿Qué nos había quedado? La primitiva de 4 menos e a la x por 4 menos x, disculpen, menos x por e a la x diferencial de x. Esto nos había quedado como 4e a la x, ¿sí? Menos todo esto, o sea, menos x por e a la x más e a la x. Con lo cual finalmente esto nos va a quedar como 5e a la x menos x e a la x. ¿Ok? Es una de las formas que podemos verlo. También sacando factor común nos va a quedar como e a la x por 5 menos x. Es otra de las maneras. Entonces si repetimos o si vamos al como nos había quedado la integral planteada al principio, el área total va a ser la integral, o sea, va a ser esta primitiva e a la x, ¿sí? Va a ser e a la x por 5 menos x evaluada entre 4 y 0 menos la misma primitiva e a la x por 5 menos x, ahora sí evaluada entre 5 y 4. ¿Ok? Entonces, fíjense, esto nos va a quedar como e a la 4 por 5 menos 4, que es 1, o sea, e a la 4 menos e a la 0, que es 1, 1 por 5 menos 0, que es 5, o sea, e a la 4 menos 5, ¿sí? Menos, y en este caso vamos a tener e a la 5, ¿sí? Por 5 menos 5, que es 0, ¿sí? Menos e a la 4, ¿sí? O sea, esto sería e a la 4, que es, ¿cómo es? E a la 4 por 5 menos 1, que es por 5 menos 4, disculpen, que es e a la 5, e a la 4, ¿no? Entonces esto nos va a quedar como e a la 4 menos 5 más e a la 4, y esto nos va a quedar más o menos, ¿sí? Como 2e a la 4 menos 5, y esto también, redondeándolo, bueno, depende de lo que ustedes nos dan, pero si ya lo plantean así está bien porque no es un número que dé redondo, así que no hay problema. ¿Ok? Bien, vamos a hacer ahora el último, que es el de series. El último siempre es de series, así que en este caso no hay muchas sorpresas. ¿Ok? Entonces, en el de series lo que nos piden es lo siguiente: tenemos que hallar todos los x pertenecientes a los reales para los cuales esta serie, que tiene los términos en n, es convergente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso nosotros? Fijarnos qué criterio de los que conocemos de convergencia de series aplicaría mejor en este caso. Y uno de los mejores criterios en este caso, fíjense, este caso no tiene factoriales, o sea, no sería tan conveniente usar el de D'Alembert, pero sí tiene potencias. Por ejemplo, acá en 5 a la n, en este raíz de n, en este término, que es el que tiene el x, que es la variable que va a hacer que la serie converja o diverja, por lo cual nos conviene usar el criterio de Cauchy. Entonces, recuerden ustedes que en el criterio de Cauchy, o sea, todo esto nosotros lo habíamos llamado como el término a sub n de la serie, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hacíamos era aplicar el límite de n tendiendo a más infinito de la raíz de enésima, o sea, de grado n, del mismo grado del término, sobre a la n, y esto nos iba a dar un resultado. Entonces, si nos daba que era menor que 1, era que la serie era convergente, ¿sí? Si nos daba que era igual que 1, no sabe, no contesta, o sea, no decide el criterio, y después, si era mayor que 1, era divergente. Entonces, en este sentido, vamos a aplicar lo mismo: límite de n tendiendo a más infinito del término a la 1 sobre n, ¿sí? Entonces va a ser n más 1, esto recuerden que es módulo, ¿sí? N más 1 por x menos 3 a la n sobre 5 a la n por raíz de n, módulo, todo esto a la raíz de n. Entonces, vamos a distribuir las raíces en cada una de los términos, ¿sí? Va a ser límite de n tendiendo a más infinito de raíz de n más 1 por este n con este n se va, o sea que nos va a quedar x menos 3, el módulo, ¿sí? Sobre, fíjense acá, 5n sobre n nos va a quedar 5, y acá va a quedar n a la 1 medio, ¿sí?
a la 1 sobre n, o sea que queda n a la 1 sobre 2n. ¿Sí? Es una de las formas que puede quedar. Entonces, vamos viendo qué es lo que pasa con cada parte del límite. ¿Ok? Entonces eso lo vamos a ver acá. Por un lado, límite de n tendiendo a más infinito de raíz enésima de n más 1. Yo acá podría sacar, entre comillas, factor común n y quedarme como n por 1 más 1 sobre n, raíz enésima, lo cual esto me va a quedar como raíz enésima de n por raíz enésima de 1 más 1 sobre n. ¿Okay? Que es lo mismo que decir raíz enésima de n por 1 más 1 sobre n a la 1 sobre n. ¿Okay? Bueno, en este caso, ¿sí? Fíjense lo siguiente. Nosotros acá lo que tenemos es estos ambos límites tendiendo infinito. ¿Sí? Límite de n tendiendo a infinito de n a la 1 sobre n va a ser un número que tiende a infinito sobre algo que tiende a ser 1 sobre algo que tiende a ser infinito, que tiende a ser 0. Entonces en este caso esto converge a 1. En este caso, de este límite, ¿sí? De límite de 1 más 1 sobre n, fíjense, este es un límite que parece o tiene una cierta predisposición a ser como el límite de e. Entonces acá lo que tengo que hacer es elevar a la 1 sobre esto, que es esto, a la n, y luego volver a elevar a la 1 sobre n para cancelar el efecto. ¿Sí? Entonces, consigo acá, 1 más 1 sobre n a la n, todo esto de vuelta a la, ¿cómo es? En este caso nos va a quedar 1 sobre n al cuadrado. Entonces esto va a ser e a la 1 sobre algo que tiende a ser infinito, con lo cual tiende a hacerse 0 esto, e a la 0 tiende a ser 1. Te explico de dónde sale ese 1 que está ahí. Entonces esta parte de arriba va a quedar 1. ¿Sí? 1 por 1, límite 1. Luego tenemos límite de n tendiendo a infinito de n a la 1 sobre 2n. Bueno, este es un caso parecido a este, ¿sí? Porque este límite va a ser n a la 1 sobre n, todo esto a la 1 medio. Entonces va a ser el mismo resultado, que es este 1 a la 1 medio, y va a volver a ser 1. ¿Sí? Ahí simplemente se sale. Entonces fíjense, límite de n tendiendo más infinito, esta parte nos había quedado 1 por x menos 3 módulo sobre 5 por 1. O sea que va a quedar x menos 3 sobre 5. Para que converja esto, este x menos 3 sobre 5 tiene que ser menor a 1. Multiplico por 5 a ambos lados, ¿sí? O sea, multiplico por 5 a ambos lados y esto me va a quedar que x menos 3 módulo tiene que ser menor a 5. En los intervalos, ¿cómo nos damos cuenta de esto? Esto quiere decir x menos 3 tiene que ser menor a 5 y tiene que ser mayor a menos 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Sumo 3 en los tres lados y esto me va a quedar menos 2 menor a x menor a 8. O sea que el intervalo de convergencia de x va a ser perteneciente desde menos 2 hasta 8. ¿Sí? Y ese es el intervalo donde convergen los números de la función. Así que bueno, eso es todo, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo modelo de parcial. Por favor suscríbanse a mi canal para ver más trabajos como este. Gracias por el tiempo y nos vemos la próxima.